Hola a todos, vamos a crear nuestra primera base de datos. Va a ser muy sencillo y como vais a ver en 4 pasos la habremos creado. Para crear la base de datos en el ETS4 va a ser de la siguiente manera. Lo primero que vamos a ir es a configuración. Presionaremos y como veis aquí nos sale una selección de diferentes puntos que nosotros vamos a seleccionar, en concreto base de datos. Presionamos y nos saldrán dos apartados. El primero, la ubicación de la base de datos. La ubicación de la base de datos es donde nosotros queremos que nos guarde la base de datos que estamos trabajando actualmente. Y tenemos dos partes. Una es el destino donde la vamos a guardar, que es la ubicación actual de la base de datos. Que esto lo podemos seleccionar presionando este botón y nos saldrá una subventana, que veremos aquí un árbol, que nosotros podremos seleccionar, digamos, la carpeta donde queremos, o el disco duro donde queremos guardar la base. Entonces cuando digamos que deseamos aquí en KNX, daremos a aceptar y ya la tenemos colocada. O sea que nos va a guardar el disco C en la carpeta KNX. Vale. También hay otra opción que normalmente se utiliza, que es abrir al inicio de cada sesión la base de datos que hemos utilizado. Entonces si queremos que no haga esto y cuenten otros a buscarla y no la haga por defecto, la marcaremos así. Ya marcamos en el cuadradillo que hay y ya él sabrá que cada vez que abra la sesión de nuestro ETS4 nos abrirá esta base de datos que ya le hemos dicho dónde está, vale, la ubicación, tanto para guardarlo como para abrirlo. La copia de seguridad, o la, digamos, es una copia de seguridad de la base de datos. Esto nos indicará que cada vez que nosotros cerremos la base de datos nos hará una copia de seguridad. Te da varias opciones. Una de ellas es nunca te va a hacer una copia, nunca te va a hacer realizar una copia de seguridad. Siempre, cada vez que cerremos nuestro programa no la realizará. O consultar. Bueno, entre siempre y consultar hay gente que quiere que sea consultar y hay gente que dice siempre, porque muchas veces llega al cierre si te vas por prisas o por lo que sea. Entonces yo siempre digo siempre, y aparte le digo que me añadir una fecha y una hora. De esta manera, cada vez que yo cierre el programa me creará una base de datos y guardaré la anterior, que en caso de pérdida o una corrupción de la base de datos, siempre tengo la anterior del día anterior de trabajo, que la puedo recuperar. Habré perdido el trabajo de un día, pero bueno, siempre tengo la base de datos del día anterior. Entonces le digo que me añada esto, ¿vale? Luego la ruta de la copia de seguridad, pues es igual como lo que hemos hecho en la ubicación actual de la base de datos. Abriremos, nos saldrá una subventana y nos saldrá un árbol de levas y la guardaremos en un lado. Yo normalmente la guardo en un disco extraíble para que en caso de que el ordenador o el disco duro se estropee, o entre un virus o 30.000 cosas que hay por la red, pues puedas por lo menos tener algo ahí, pues los datos y demás. No el programa pues lo vuelves a instalar y mala suerte, pero por lo menos tienes todo preparado para guardarlo, digamos, para que no tenga ninguna afección a la hora de trabajar. Bueno, y por último ya antes nos queda aplicar los cambios. Le daremos a aplicar cambios y ya hemos aplicado. Esto ya lo tenemos guardado en nuestra memoria de nuestro programa. Bueno, el siguiente paso es a base de datos. En la base de datos nos salen 3 apartados también, que son información de la base de datos, que esto ahora no lo vamos a trabajar con él para nada. Opciones de la base de datos, que aquí es donde vamos a trabajar ahora. Y reposición de la base de datos, esto también nos olvidamos, ¿vale? Entonces, la operación de base de datos es para crear nuestra base de datos. Nosotros vamos a hacer un proyecto, lo primero que tendremos que hacer es crear una nueva base de datos. Para eso le damos a nueva, ¿vale? ¿Veis? La base de datos va a ser cerrada y a aceptar, encerrar. O sea, nos da una subventana que nos dirá que la base de datos que hay ahora mismo instalada, que es esta de proyecto Antonio, se va a cerrar. Entonces yo le digo, vale, aceptar, y me va a salir otra subventana con el nombre, que le ponga el nombre de la nueva base de datos. Entonces yo voy a poner proyecto KNX, vale, ya le hemos puesto un nombre, le damos a aceptar y lo siguiente, otra subventana diciendo que nos está creando las tablas. Entonces nos irá creando la base de datos, los procedimientos y demás. Tarda poco porque una base de datos vacía completamente.
Vale, y cuando haya terminado de crear nuestra base de datos, nos habrá dicho que la operación ha finalizado, ¿vale? Le dimos la operación con éxito, nos la ha creado. Veis aquí arriba ya nos pone proyecto CanX y el tamaño de la base de datos es de 6 megas, ¿vale? Yo le digo aceptar y ya la tengo. Si yo me fuera ahora digamos a la carpeta, la veríamos creada. O sea, si yo me voy a carpeta, al C, y me busco CanX, mi base de datos ya la tengo creada aquí. Si la veis, está aquí. Proyecto CanX, ¿vale? La tenemos aquí ya creada. O sea, por lo tanto, ya tenemos nuestra base de datos hecha. Entonces, digamos, el proyecto no la ha creado ya. Yo ahora, si salgo del programa, a salir del programa, por defecto, si no vamos a configuración y vemos, dice que siempre, automáticamente en el disco duro no la crearía. Pero si yo le digo cuenta en configuración en la base de datos que me lo consulte, y lo aplico el cambio, acordaos siempre que aplicar el cambio cada vez que cambiéis algo aquí, en la base de datos, yo a decirle que salgo, me va a salir un mensaje que me va a decir, ¿desea usted crear la base de datos actual en seguridad? Y tú ya dependerás si te interesa o no. Yo digo sí y automáticamente ya hemos salido.